¿Alguna vez has sentido que alguien te está poniendo a prueba sin razón? Que un día parece interesado, atento, incluso cariñoso, y al siguiente te ignora, te habla con frialdad o actúa como si le dieras igual. Es como si jugara contigo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo que muchos hombres no quieren aceptar. No siempre es un juego, es una estrategia emocional inconsciente. Y entender esto puede cambiar completamente la manera en que manejas tus relaciones. Hoy vamos a hablar del apego evitativo, ese tipo de comportamiento que muchos confunden con arrogancia, desinterés o incluso falta de respeto. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Las personas con este tipo de apego no buscan hacerte daño, aunque a veces lo parezca, sino protegerse. Han aprendido, muchas veces desde pequeños, que abrirse emocionalmente puede doler. Y por eso, cuando sienten que alguien se está acercando demasiado, su instinto no es abrazar el vínculo, sino alejarse. Pero aquí viene la parte más controvertida. Cuando tú no entiendes este patrón y reaccionas desde la frustración, desde el ego o desde la necesidad de ser aceptado, pierdes poder emocional. Y eso, para una persona con apego evitativo, confirma su creencia de que nadie puede manejar su distancia sin perder el control. Así que, sí, cuando sientes que te faltan al respeto o te ignoran, a veces no es un ataque, es una prueba silenciosa. Están viendo si eres capaz de mantenerte en calma cuando ellos se alejan. Este tema no se trata de juzgar ni de victimizar a nadie. Se trata de entender el juego emocional invisible que ocurre en muchas relaciones modernas. Porque si no lo entiendes, terminarás sintiéndote confundido, frustrado y dudando de tu propio valor. Y te advierto, este video puede incomodarte un poco. Puede hacerte cuestionar cómo has estado actuando y por qué has permitido ciertas dinámicas. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender algo que muchos hombres nunca llegan a comprender. La verdadera fuerza no está en perseguir, sino en mantener tu centro cuando el otro se aleja. 1. El misterio del respeto y el apego evitativo. Muchos hombres creen que el respeto se gana imponiéndose, hablando fuerte o demostrando seguridad. Pero cuando te enfrentas a alguien con apego evitativo, esa estrategia simplemente no funciona, porque no estás tratando con alguien que mide el respeto desde el poder, sino desde la distancia emocional. Para ellos, el respeto no significa me impresionas, sino no me invades. Y aquí es donde todo se vuelve confuso. Cuando un hombre empieza a acercarse emocionalmente, mostrando interés genuino, cariño o simplemente intentando conectar, la persona con apego evitativo lo interpreta como una amenaza a su independencia emocional. No lo hacen con malicia, sino con un reflejo aprendido. En su mente, la cercanía equivale al riesgo de ser herido, rechazado o controlado. Por eso, sin notarlo, levantan una barrera invisible. Y esa barrera puede parecer frialdad, sarcasmo o incluso falta de respeto. Entonces tú, como hombre, interpretas mal la jugada. Piensas, ¿por qué me habla así si no hice nada? ¿Por qué actúa distante después de todo lo que hice por ella? Y sin darte cuenta, entras en su terreno emocional, intentando demostrarle tu valor. Empiezas a esforzarte más, a buscar explicaciones, a querer arreglar lo que no está roto y ahí es donde pierdes. Porque cuanto más intentas forzar una conexión, más confirmas su miedo, que la cercanía es peligrosa, que tu calma depende de su atención. Lo más irónico es que la persona evitativa no siempre sabe que está haciendo esto. De hecho, puede sentirse culpable o confundida por su propio comportamiento. Pero el problema no es lo que ellos hacen, sino cómo tú reaccionas. Cuando te tomas su distancia como un ataque personal, terminas enviando el mensaje equivocado, que su comportamiento puede controlarte. Y para alguien con apego evitativo, eso es la prueba definitiva de que necesita seguir a la defensiva. El verdadero respeto, entonces, no se trata de imponerte ni de alejarte para castigar. Se trata de mantener tu centro, de no perderte a ti mismo por cómo el otro actúa. Porque cuando una persona con apego evitativo te pone a prueba, y sí, lo hacen aunque no lo digan, lo que están midiendo no es tu amor ni tu paciencia. Están midiendo tu estabilidad emocional.
Están observando si puedes mantenerte en calma cuando ellos crean distancia. Y si lo haces, algo cambia. Esa calma tuya, esa energía de no necesitar nada para estar bien, empieza a desarmar su sistema de defensa. No porque los estés manipulando, sino porque estás mostrando algo que rara vez ven. Alguien que no los persigue, ni los controla, ni se desmorona cuando se alejan. Por eso digo que esta sección es un espejo, porque no se trata de entenderlos a ellos, sino de entenderte a ti, de reconocer que el respeto que buscas afuera empieza en cómo te comportas cuando no lo recibes. Si tu valor depende de la atención de una persona emocionalmente cerrada, entonces no estás en control, estás reaccionando. Pero si puedes mantenerte firme, sin resentimiento ni ansiedad, estás enviando el mensaje más poderoso que existe. No necesito forzarte para sentirme valioso. Y curiosamente, eso es lo que las personas con apego evitativo más respetan, la independencia emocional. Cuando ven que no te doblegas ante su distancia, cuando no caes en la trampa de demostrar constantemente tu valor, comienzan a verte de otra forma. No como alguien que intenta ganarse su atención, sino como alguien que ya la merece, simplemente porque no la persigue. 2. La raíz del comportamiento: miedo, control y vulnerabilidad. Para entender por qué una persona con apego evitativo puede faltarte al respeto o comportarse como si no le importaras, tienes que mirar más allá de la superficie. No es arrogancia ni orgullo, es miedo. Un miedo tan profundo que se esconde debajo de una apariencia de calma o indiferencia. Y lo más interesante es que ese miedo no tiene que ver contigo, tiene que ver con la sensación de perder el control. Desde pequeños, muchos individuos con apego evitativo aprendieron que depender de alguien emocionalmente era peligroso. Quizás tuvieron figuras que no fueron constantes o que los hicieron sentir que sus emociones eran demasiado. Así que su mente creó una defensa. Si no me acerco demasiado, no pueden herirme. Y esa idea se convirtió en su forma de sobrevivir emocionalmente. Entonces, cuando un hombre llega mostrando afecto, estabilidad y ganas de conectar, ese sistema interno empieza a sonar como una alarma. ¡Cuidado! Si te acercas demasiado, vas a perder el control. Por eso se alejan. Por eso hacen comentarios fríos. Por eso te prueban, te empujan y observan cómo reaccionas. No lo hacen por maldad, sino para comprobar si es seguro bajar la guardia. Y aquí viene el punto que pocos entienden. El respeto para una persona con apego evitativo no se gana con palabras bonitas ni demostraciones intensas de cariño, se gana con presencia tranquila, porque cuando ven que tú no intentas controlarlos, cuando no los persigues ni los presionas para que se abran, algo dentro de ellos empieza a relajarse, empiezan a percibirte como alguien seguro. No porque no sientas, sino porque no te dejas dominar por tus emociones. Mucha gente confunde el respeto con el miedo, pero son opuestos. Una persona con apego evitativo no te respeta porque te impongas, ni porque le exijas explicaciones. Te respeta cuando nota que puedes mantener tu poder interior incluso cuando no tienes control sobre ellos. Eso, para alguien que teme perder el control, es lo más valioso que existe. Y es aquí donde los hombres suelen tropezar. Creen que para conectar con alguien emocionalmente distante deben probar que son dignos de amor o que pueden hacer que cambie. Pero lo que no entienden es que cuanto más intentan demostrarlo, más se aleja la otra persona. Porque sin querer están replicando el mismo patrón que el evitativo teme, la invasión emocional. Por eso, si alguna vez te has sentido confundido, frustrado o incluso menospreciado por alguien que se cierra emocionalmente, no caigas en la trampa de tomártelo como algo personal. Lo que ves no es desprecio, es defensa. Y si tú respondes desde la calma, sin resentimiento, sin ansiedad, le estás enseñando algo que ni siquiera sabía que necesitaba ver, que es posible estar cerca de alguien sin perder libertad. El respeto en este contexto nace de la autonomía compartida. Cuando tú estás completo por ti mismo, cuando tu estado emocional no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, estás mostrando algo que pocos logran: seguridad emocional real. Y esa seguridad no solo atrae, también transforma la dinámica. Porque al final no se trata de entenderlos para cambiarlos.
Se trata de entenderte a ti para no perderte dentro de sus pruebas. Cuando comprendes que el apego evitativo actúa por miedo, no por desinterés, dejas de reaccionar y empiezas a observar. Y en ese momento, tú recuperas el control. No sobre la otra persona, sino sobre ti mismo. Y eso, irónicamente, es lo que hace que te respeten más. 3. Las señales silenciosas que no debes ignorar. A veces no hacen falta palabras para saber que algo cambió. La energía se siente. Esa persona que antes te buscaba, ahora parece ausente. Su tono, sus pausas, sus respuestas cortas, todo transmite una especie de distancia emocional invisible. Y si no estás consciente, puedes caer en el error de pensar que hiciste algo mal o que necesitas hacer más para recuperar la conexión. Pero ahí está el verdadero punto de quiebre. Las señales del apego evitativo no gritan, se susurran. Una persona con este tipo de apego no te dirá que se siente abrumada, no te pedirá espacio directamente. Solo se cerrará poco a poco, retirando su atención, reduciendo su presencia y observando desde la distancia cómo reaccionas. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Intentan llenar ese silencio. Pero esas pausas, esas pequeñas ausencias, no están vacías. Son pruebas, son mecanismos de defensa en acción. Estas señales no siempre son un castigo. A veces son una manera de medir tu estabilidad emocional. Cuando alguien con apego evitativo percibe que las cosas se vuelven demasiado intensas, su mente busca restablecer el control alejándose. Y aunque a ti te parezca que te están ignorando o faltando al respeto, en realidad están comprobando algo mucho más profundo. Si puedes mantenerte presente sin exigir, si puedes sostener la calma sin dramatizar, si tu interés por ellos depende de la respuesta inmediata o de algo más genuino. Estas dinámicas son sutiles, pero poderosas, porque lo que realmente está ocurriendo no es una guerra entre dos personas, sino entre la calma y la inseguridad. Cada reacción tuya revela qué parte está dominando. Cuando respondes con ansiedad o rabia, refuerzas su miedo. Si me acerco, me van a exigir. Cuando respondes con calma, envías otro mensaje. Puedo estar aquí aunque necesites espacio. Y esa diferencia cambia todo. El problema es que muchos hombres no saben leer esas señales. Creen que la desconexión repentina significa desinterés, pero en realidad es una forma inconsciente de protegerse del dolor de la cercanía. Por eso, si no sabes reconocer las pausas, las miradas frías, los silencios estratégicos, terminarás atrapado en un ciclo donde reaccionas a lo que ves sin entender lo que está pasando debajo. El secreto no está en interpretar cada gesto, sino en mantener tu claridad interna. Porque cuando tu mente está en calma, ves más de lo que las palabras pueden explicar. Empiezas a notar que la distancia no siempre es rechazo, a veces es miedo. Y cuando lo entiendes, dejas de pelear con lo invisible. Te conviertes en alguien que observa sin perderse, que siente sin derrumbarse, que ama sin dejar de ser libre. Y en ese equilibrio silencioso es donde nace el verdadero respeto. 4. La trampa masculina. ¿Por qué los hombres pierden poder emocional sin darse cuenta? Hay una verdad incómoda que muchos hombres evitan mirar. No pierden poder emocional porque alguien los manipule. Lo pierden porque no saben mantenerlo. Cuando estás frente a una persona con apego evitativo, no estás compitiendo por atención, estás compitiendo contra tu propio impulso de probarte. Y esa es la trampa más peligrosa, intentar demostrar que eres suficiente para alguien que teme la cercanía. Cuanto más insistes, más confirmas su miedo. Y cuanto más te esfuerzas por ganarte su respeto, más te desconectas de ti mismo. Muchos hombres han sido educados para pensar que deben ser los protectores emocionales, los que arreglan, calman y mantienen la relación a flote. Pero eso, cuando se convierte en necesidad, deja de ser fortaleza y se transforma en dependencia emocional encubierta. Porque detrás de esa búsqueda de hacer que funcione hay un deseo no reconocido, que el otro valide tu valor. Y ese es el punto exacto donde pierdes poder. Cuando una persona con apego evitativo percibe que tu estado emocional depende de su respuesta, algo dentro de ella se activa. Siente presión, siente control, y aunque tú creas que estás mostrando interés, ellos sienten invasión. Entonces se alejan más, no para castigarte, sino para recuperar su sensación de libertad.
Y ahí estás tú, confundido, pensando que si eres más amable, más atento o más paciente, las cosas van a mejorar. Pero en realidad, cada intento tuyo de acercarte los empuja más lejos. El error no está en sentir. El error está en olvidar tus propios límites emocionales, porque el respeto no se trata de cuánto aguantas, sino de cuánto te valoras mientras esperas. Y si tú no te valoras lo suficiente como para decir, esto me está afectando, terminas atrapado en una dinámica donde siempre das más y recibes menos. No porque el otro no te respete, sino porque tú dejaste de respetarte primero. Despierta, hermano. No necesitas demostrar nada para ser digno de respeto. Tu calma, tu presencia y tu capacidad de no perderte en medio de la confusión son mucho más poderosas que cualquier discurso. Pero para mantener esa calma, necesitas aprender a no reaccionar desde la herida. Porque cada vez que lo haces, entregas tu poder. Y cuando entregas tu poder, el otro empieza a verte como alguien fácil de mover emocionalmente. La verdadera madurez emocional no se trata de no sentir, sino de sentir sin perder el control. De reconocer cuándo estás dando demasiado, cuándo estás intentando rescatar a alguien que no pidió ser salvado. Y en lugar de insistir, dar un paso atrás con dignidad. No como castigo, sino como acto de respeto hacia ti mismo. Cuando logras hacer eso, cuando puedes mantener tu centro sin cerrar tu corazón, te vuelves impredecible para quien intenta ponerte a prueba, porque su sistema está preparado para manejar a quien reacciona, pero no a quien permanece en calma. Y esa calma, esa firmeza silenciosa, es lo que separa al hombre que busca atención del hombre que proyecta respeto. Así que deja de intentar que te entiendan y empieza a entenderte tú. Porque cuando sabes quién eres, nadie puede quitarte el equilibrio. Y ahí, en ese punto de conciencia, el respeto deja de ser algo que pides y se convierte en algo que inspiras. 5. ¿Cómo recuperar el control sin jugar juegos? 500 palabras. Muchos hombres, al sentirse rechazados o probados por una persona con apego evitativo, reaccionan de dos maneras. Se vuelven fríos y distantes como una forma de defensa, o intentan compensar buscando más atención. Ambas son trampas, porque en ambos casos sigues reaccionando, y quien reacciona pierde control. Recuperar tu poder emocional no se trata de fingir que no te importa, ni de aplicar estrategias vacías para que te busquen. Se trata de reconectar contigo mismo, de volver a ese punto donde tu valor no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, donde puedes sentir el silencio, pero no lo tomas como una ofensa personal, donde entiendes que el respeto no se exige, se refleja. Una persona con apego evitativo necesita espacio, pero no solo físico, espacio emocional. Cuando sientes la tentación de forzar una respuesta, detenerte es tu mayor poder. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás reafirmando una verdad fundamental. Tú no estás aquí para perseguir, estás aquí para compartir. Esa diferencia lo cambia todo. Recuperar el control sin jugar juegos significa actuar desde la claridad, no desde el ego. Significa no caer en tácticas de indiferencia, no hacerte el duro, no responder con el mismo silencio para igualar el marcador. Porque eso no es control, eso es miedo disfrazado. El verdadero dominio está en no tener nada que probar, en saber que, aunque el otro se aleje, tú sigues en paz contigo mismo. Cuando mantienes esa energía, tranquila, firme, estable, algo curioso sucede. La persona que antes te ponía a prueba empieza a sentir tu autenticidad. Ya no eres una amenaza ni un desafío. Eres alguien que transmite estabilidad. Y eso, para un evitativo, es lo más desarmante que existe. No porque los estés manipulando, sino porque les estás mostrando lo que nunca han sentido. Que la cercanía no tiene que doler. El respeto no nace del miedo, sino de la constancia emocional. Y esa constancia solo puedes tenerla si dejas de luchar contra la incertidumbre. Cuando aceptas que no puedes controlar cómo el otro ama, pero sí cómo respondes, te liberas. Ya no necesitas que la otra persona cambie para sentirte en calma. Tu calma se convierte en tu carta de presentación. Así es como se recupera el control.
No jugando juegos, sino saliendo del tablero. Dejas de reaccionar, dejas de perseguir y empiezas a observar. Tu silencio ya no es castigo, es presencia. Tu distancia ya no es miedo, es respeto. Y en ese punto, incluso quien te estaba poniendo a prueba empieza a verte distinto, porque tu energía deja de pedir y empieza a guiar. Y voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. A veces, el respeto que pierdes no te lo quitan. Tú lo entregas. Lo entregas cuando callas lo que sientes solo para agradar. Lo entregas cuando persigues a quien te ignora. Lo entregas cuando confundes paciencia con miedo a estar solo. La verdad es que una persona con apego evitativo no te está faltando al respeto por ser cruel. Está revelando cuánto respeto tienes tú por ti mismo. Y eso, aunque duela, es poder. Porque en el momento en que decides no reaccionar, no rogar, no competir por atención, algo cambia. Vuelves a ti, y cuando vuelves a ti, recuperas el control que siempre fue tuyo. No se trata de jugar al indiferente, ni de poner máscaras de fuerza. Se trata de aprender a estar en paz con tu propia presencia. Y créeme, esa es la lección más difícil y más valiosa que cualquier hombre puede aprender. Quiero saber qué piensas de todo esto. ¿Alguna vez sentiste que te estaban poniendo a prueba? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu historia y hablar contigo, porque lo que tú estás viviendo, muchos hombres también lo están sintiendo, aunque no lo digan.